Vamos a hablar de mercados con Martín Polo, jefe de estrategia en Cohen Aliados Financieros. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo te va? Hola Mariano, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, excelente. Mm. ¿Cómo estás viendo la jornada de hoy después de la euforia de ayer, ¿no? ¿Se va a mantener esta euforia, este optimismo en los mercados, según las noticias que vayan llegando seguramente desde Nueva York, ¿no? Bueno, ojalá, ¿no? Siempre el que tiene activos financieros siempre desea que todo suba, ¿no? Yo creo que, a ver, no lo sé si va a seguir la euforia, sí lo que es cierto es que ayer el mercado descontó una muy buena noticia para el bonista, ¿no? En el sentido de, eh, te lo pongo por contraposición lo que pasaba la semana pasada y la otra, en el cual teníamos una presión cambiaria muy fuerte, en el cual el tipo de cambio ya estaba en el techo de la banda, cuando el tipo de cambio está digamos, está presionando y podría subir en el techo de la banda, ahí aparece el Banco Central para vender, y en ese contexto, cuando el Banco Central empieza a vender, empezó a desarmar parte de la cajita que tenía del fondo que le había dado, vendió 1.000 millones de dólares, y bueno, y eso obviamente al bonista, cuando faltan 4 meses para cobrar los cupones en enero de algo más de 4.500 millones y sin reservas internacionales, bueno, era algo que inquietaba, ¿no? Entonces, la noticia de ayer para el bonista fue que, bueno, decíamos, lo puedo resumir, quédate tranquilo que la tuya está, ¿no? Entonces, eso Ujú. generó ese optimismo en el cual, si me decís, Mariano, mira, que el riesgo país ya en la semana pasada había caído, perdón, los bonos habían caído muchísimo, ¿no? Se descontaba el peor escenario, pensá que cayeron un 15%, una bestialidad, riesgo país en 1.500 me parecía un poco exagerado, ahora se están acomodando un poquito los melones, va más si querés, por debajo de los 1.000 puntos básicos, pero bueno, sigue siendo un escenario al menos no catastrófico, digamos, por ser exagerado, pero tampoco un escenario en el cual todavía está todo resuelto y vamos a ese riesgo país de 500 puntos básicos un poco se ilusionaba el mercado allá a mediados de julio cuando era el escenario todo sale bien, ¿no? O Así que sea, bueno, ahora estamos, no sí. ves un escenario de 500 puntos de riesgo país todavía. Todavía no, digamos, me parece que falta un montón porque, a ver, hay riesgo, son dos cosas, Mariano, que siempre a nosotros nos preguntan, a ver, qué es lo más importante. ¿Hay riesgo político? ¿Hay riesgo económico? Bueno, desde mi punto de vista, yo obviamente al ser economista te voy a decir, bueno, te voy a destacar los riesgos económicos que tiene el programa. Obviamente esos riesgos económicos generan riesgo político porque obviamente llegar con una economía que no crece, incluso con cierta caída en el margen, no mucha, pero bueno, una economía que desde febrero no crece, más allá de la baja de la inflación, los salarios están ahí un poco estancados, el poder de compra no sube y no tenés ni reservas internacionales y el Banco Central tampoco tiene vías para sumarlas, ¿no? Entonces, el riesgo económico sigue estando porque toda esa presión se canaliza a través de un tipo de cambio que subió, afortunadamente ahora subió con menos presión inflacionaria, pero bueno, eso siempre es un veremos para más adelante, pero es una buena noticia que la economía se esté acomodando a un nuevo tipo de cambio que era un poco lo necesario. Me parecía que cuando teníamos un tipo de cambio tan bajo no era muy viable. Y Ujú. después, obviamente, toda esta incertidumbre, pensá, Mariano, que en los últimos 2 meses, qué planes de inversión, qué decisión de inversión podía tomar alguna empresa, ¿no? Con tanta inestabilidad, esto está todo, se frenó muchas decisiones de inversión, entonces acá todavía sigue siendo el escenario, bueno, primero veamos hasta octubre qué puede pasar y después de octubre vemos. A mí me parece que ahí el riesgo político, o por lo menos lo que interpreto que el mercado le teme es, bueno, ya el mercado reaccionó a que el país no va a estar pintado de violeta. Eso es algo que me parece que ya está descontado, ¿no? Es difícil que el gobierno pueda tener esa avalancha de votos que el mercado pensaba que podía tener. Si Incluso, eso no lo tenés, sí, pregunto, sí, sí. incluso con un fuerte respaldo de Estados Unidos, con los 10.000 millones de dólares, si es que son 10.000 millones del Tesoro, incluso con ese respaldo y una baja del dólar,
¿Crees que el riesgo político sigue latente? Es decir, que de todas maneras el resultado electoral no va a ser el que desea La Libertad Avanza, por ejemplo. No lo sé, Mariano. Yo creo Ujú. que al mercado, si vos decís hoy, no te firma el cheque en blanco porque haya aparecido el tesoro. Ah, Sí, a eso eso obviamente voy, claro, claro, eso claro. te generó un piso, evidentemente te generó un piso, pero tampoco está todo resuelto. Es decir, ten en cuenta, Mariano, que también teníamos los 15.000 millones de dólares del fondo y el mercado seguía cayendo, ¿no? Es decir, es como que Argentina es siempre es un vicio que tiene de ese tener financiamiento, lo logra y después se le va escurriendo, ¿no? Los Entonces, 15.000, es una... los 15.000 que después fueron, se agregaron 2.000 más y también otros créditos internacionales de bancos internacionales de crédito por unos 10.000 millones más. O sea, estábamos bien armados y sin embargo teníamos una Sí, volatilidad impresionante. ¿Vos creés que esa bueno, volatilidad se corta con esta medida de las retenciones, de eliminar las retenciones? bueno, ahí es por otra vía. Primero, Mariano, una aclaración. Sí, El fondo en total te dio 12.000 en abril, después te dio otros dos mil tenés quinientos razón, en tenés razón. julio. Después, esa plata se usa para ir pagándole al fondo. De eso, ahí te quedan, más o menos de todo eso, te quedan 12.000. Después de los otros organismos internacionales, te fueron dando. Una cosa es lo que se comunica y después otra cosa es lo que viene quedando ahí en la cajita, ¿no? Porque esos son préstamos que se van refinanciando, ¿no? Entonces te dan, después pagás y demás. Pero a la luz de los resultados, Mariano, las reservas, el Banco Central tenía 12.000 millones para intervenir y después por el otro lado tiene reservas netas negativas en 8.300 millones de dólares. Y el Hoy las objetivo, reservas están en 8.300 millones negativas, las netas. Ah, las mira. netas como la define, pero Pero ten en estamos cuenta, Mariano, peor que que cuando se es, firmó el acuerdo con el fondo, entonces. Estamos mucho peor. claro, Estábamos en lo que 5.000 en aquel momento. no, lo que pasa es que no tenés que contar las reservas ese préstamo del fondo. Ajá. Las reservas netas que te muestra el Fondo Monetario que tenés que sumar no incluye esos 12.000. Por eso algunos No, analistas, claro. decir, salen si querés, del corset de lo, de lo metodológico y dicen, bueno, está bien, de última tenés los 12.000 palos más del fondo, ¿no? Pero el fondo no te deja tampoco usarlo para cualquier cosa. Está establecido cuándo lo puedes usar. Por eso Ujú. hoy, te lo digo de otra manera, Mariano, vos hoy tenés 8.400 negativos, tenés que llegar a fin de año con menos 3.500. Es decir, tenés que sumar más o menos 5.000 millones de dólares de acá a fin de año para cumplir la meta con que vos te habías ¿Y comprometido, vos ves que ¿no? puede acumular reservas el gobierno sin retenciones por un mes? Y digo, ¿cómo Mira, puede acumular supuestamente, esas 5.000 millones de mira, reservas? Mira, como está armado el plan económico, hoy el Banco Central, con esto, ahora voy a la pregunta de las retenciones. Lo que está generando el gobierno es tener un shock de oferta en el corto plazo, ¿no? Que este mes te Ujú. entren 7.000 millones de dólares, que si lo pones en números, Mariano, sería el doble de lo que suele ingresar en un octubre, ¿no? Entonces vos ya tenías más o menos 3.000, 2.500, bueno, esto le sumás un poquito más, pero es un poquito más que se lo sacás a los meses siguientes, ¿no? Claro, Entonces, pan para hoy, exacto. después de noviembre es atravesar el desierto, ¿no? Hasta que Exactamente, claro. aparezca la nueva cosecha, ¿no? Sí, Entonces, el banco, si el, perdón, Mariano, sí. si el tipo de cambio sigue entre las bandas, el Banco Central no compra dólares. El que tiene que comprar dólares es el Tesoro. Y Ujú, para que el Tesoro compre dólares tiene que tener muchos pesos. ¿De dónde tiene que venir esos pesos? Del superávit fiscal. Si no ujú, tiene superávit fiscal, no va a tener pesos para comprar esos dólares, ¿no? ujú. Entonces, por eso ahí es difícil que acumule reservas por ese lado. La otra alternativa que tenía el gobierno era acumular reservas a través de las colocaciones de deuda. Bueno, más allá de que el riesgo país ayer bajó, todavía sigue siendo prohibitivo salir a emitir deuda en moneda extranjera, ¿no? Porque, digamos, tendrías que pagar tasas muy altas, ¿no? Entonces, nadie te las pagaría, estarías haciendo trampa en el solitario, ¿no? Entonces, Mariano, hoy la pregunta del mercado es cómo se va a acumular reservas. Y entonces ahí viene el escenario qué pasa después de octubre, ¿no? En el cual el programa va a necesitar un
un service, es decir, van a seguir existiendo las bandas, se le va a sacar el Banco Central va a poder comprar dólares, porque acordate que el argumento del gobierno para no comprar, para que el Banco Central no compre dólares, tiene una visión muy monetarista, en el sentido de decir, si el Banco Central compra dólares, está emitiendo pesos, y si emite pesos, va a ser más inflacionario. Entonces, están en ese brete en qué desvestir, si el santo de las reservas o el santo de la inflación. Entonces, me parece que ahí es lo que se debate el mercado. Yo no creo que lleguen a ese nivel de reservas, sobre todo porque además tenés vencimientos que tenés que ir pagando, no es que estás... Pregunta, hay muchísimos temas, pero Sí. ¿puede comprar dólares el Tesoro con superávit fiscal si le entran 7.000 millones, un shock de ingresos de dólares, que obviamente son dólares que ingresan para los privados, pero me imagino que sobre esos dólares se pagan impuestos y demás, se reactiva la economía de alguna manera? ¿Eso puede generar un efecto de reactivación de octubre a noviembre? No creo, es muy corto plazo, en un Mm, mes, digamos, eso te compensa también la incertidumbre, la economía es mucho más grande claro. que lo que pasa en un mes con un comodín que le decís, bueno, hoy te bajo las retenciones y después en noviembre volvemos a hablar. Me parece que no es la manera es más un bilardismo, un catenacho, ¿no? Colgados del travesaño a ver si podés llegar a las elecciones sin esa presión cambiaria. Pero el partido después de noviembre sigue siendo el mismo. Argentina tiene un problema con su balance de pagos que lo tiene que resolver. No, Ujú. o lo resolvía antes. Lo que pensaba el mercado era que con un buen resultado electoral y el país tenido de violeta, el mercado le iba a dar un shock de confianza, el resto del país iba a estar en 500 puntos básicos o menos y el gobierno podía salir a emitir deuda y financiar esos desequilibrios. Bueno, si esa canilla está cerrada, tenés otras dos canillas. Es o el tipo de cambio o una actividad que te crezca menos, ¿no? Entonces, ahí me parece que es lo que se debate, ¿no? Y en definitiva puede ser una combinación de un poco de todo, ¿no? Ujú. Más tipo de cambio, menos actividad y que eso te dé la fortaleza para acomodar el cuerpo y que el gobierno pueda salir al mercado a refinanciar los vencimientos del año que viene, que son más o menos con privados 10.000 millones de dólares. Por eso también ayer el comodín de el anuncio del Tesoro, 10.000, es como que encajaba perfecto, ¿no? O Le sea, vencen 10.000, es como que está cubierto. la plata del Tesoro de los Estados Unidos viene a cubrir los vencimientos de enero y julio del año que viene. Y si haces el dinero es fungible, ¿no? Es Entonces, fungible. bueno, está eso, es como que vos el año que viene, suponiendo que ese dinero se puede usar para eso, lo que estás cambiando es deuda con privados Ujú. por deuda con el Tesoro americano. Exactamente. Entonces, o Claro. sea, vos no bajás la deuda, no aumentás la deuda, lo que Ujú. estás cambiando es un acreedor. Por eso Exacto. es importante ver ahora en la reunión que vos comentaste que iba a tener, los anuncios, a ver qué tasa va a pagar Argentina, a ver si esto es, cómo va a ser, a qué plazo, digamos, con el fondo era más ¿Y establecido, ¿no? qué condicionalidades tiene, no? También puede haber condicionalidades políticas atrás de ese préstamo, ¿no? Bueno, yo creo que nadie regala plata porque sí, tampoco no Ujú. lo regalaron los chinos, no lo creo que regale el Tesoro. A ver, lo que quiere ver el mercado un poco es que, digamos, lo que quiere ver es la previsibilidad, digamos, Claro. qué condiciones tiene. Si pierde Milei las elecciones, este préstamo se retira, queda, digamos, son todas esas cosas que Argentina sigue en país independientemente de los gobiernos. Por eso tenemos el riesgo país tan alto, ¿no? No tenemos previsibilidad de qué es lo que puede pasar con un signo político o con otro. Martín, me desilusionaste mucho porque yo estaba esperanzado con que el ingreso de 7.000 millones de dólares como un shock de ingreso de dólares podía generar un efecto reactivación, pero vos eso lo descartás. Ojalá, no, me parece muy cortito el plazo. A ver, lo que sí Ujú. te va a generar la apuesta, me parece que es más que nada que te ingresen más dólares para que haya más oferta de dólares y eso te haga bajar el tipo de cambio. Si el tipo de cambio está por debajo de las bandas, el Banco Central no tiene que quemar dólares. Y si Bien, el Banco claro. Central no tiene que quemar dólares, no perdés reservas. Lo que Entonces, entonces gana el fíjate, gobierno es eh, no tener que fumarse los dólares del Banco Central, que eran los del préstamo del Fondo Monetario Internacional, básicamente. eh, exactamente, y es lo que le traía pánico, si querés, al bonista, porque veía una dinámica que si en un mes, si en una semana vendés 1.000 millones de dólares y faltan 5, suponiendo que es riesgo político, que te faltan todavía
5 semanas para ese riesgo político tan importante que es el 26 de octubre, bueno, iban a ser semanas muy presionadas, ¿no? Pero en Argentina se adelantan todos. Vos si me preguntabas ayer, Mariano, a la mañana te decía, bueno, ¿esto es una buena noticia? Sí, es una buena noticia. Ahora, los bonos, eso cuando lo hacía, uno dice, bueno, que suban un 10%, bueno, subieron un 20%. Es como que las noticias se descuentan automáticamente todo. Entonces ahora subió tanto ayer que bueno, ahora ya estás en un nivel más lateralizable que, digamos, no creo, ojalá vuelvan a subir un 20%, pero es como que vos, a pesar, hiciste una B corta y ahora estás un poco en los niveles de hace 2 semanas atrás, en el cual ya habías caído. Martín, ¿y cómo se financia esta baja de ingresos de unos 1.600, 1.700 millones de dólares, que son las retenciones que se prevén que podía cobrarse durante todo el mes de octubre, en caso de que se vendieran 7.000 millones de dólares de granos y carnes y demás, ¿no? Eso tiene un impacto fiscal importante. Yo ayer veía las retenciones, más o menos en todos los meses de este año, alrededor de, generaron en promedio 750 millones de dólares por mes, promedio, algunos meses más, otros meses medios, pero se preveía que podían ser este mes unos 1.500, 1.600 millones de dólares, ¿puede ser? Sí, y sí, hace la cuenta, Mariano, son 7.000 que antes hubiesen pagado un 25% para grandes números, bueno, ahora pagan 0. Claro, entonces, por eso. Es un costo. ¿Y ese costo fiscal cómo lo afronta el gobierno? ¿Se dijo o no? Bueno, es una buena pregunta, Mariano, porque siempre se está evaluando el riesgo político de las elecciones, de diputados, que en definitiva, si vos después analizás bien los números, no va a cambiar tanto la Cámara de Diputados en términos generales. Pero bueno, si lo pones en números, vos ves que en el último tiempo el gobierno le empezó a soltar la mano a esa... vamos a ponerlo bien, dentro de una película en la cual el gobierno hizo un gran ajuste fiscal y una gran mejora en las cuentas públicas, siempre venía sacando pecho en que iba a ser mejor todavía. Y desde los últimos meses como que el gobierno empezó a bajar el copete, por así decirlo, en cuanto a la ganancia de superávit fiscal. Fíjate que cuando en abril el gobierno tenía previsto un superávit primario de 1,6 del PBI, que era igual al del año pasado, ¿no? Cuando viene el acuerdo con el fondo, sacó pecho y dice, no va a ser 1,6, va a ser 2,2. Bueno, entonces el mercado, digamos, seguía festejando esa disciplina fiscal. Los números te mostraban que si bien tenés superávit fiscal este año, está por debajo del año pasado. Es decir, no es, si bien el gobierno le costó la baja de impuestos en las cuentas públicas, haber sacado el impuesto país y algunos impuestos que bajaron, le costó recaudación, no es que fue gratis. Claro. Y al mismo tiempo eso lo obligó a tener más motosierras, si querés, entre comillas. Pero... más allá de eso, este año vos estás teniendo un superávit primario por debajo del año pasado y el gobierno cree que va a ser igual al del año pasado. Es decir, el gobierno cree que va a llegar al 1,6 de este año y que el año que viene, en lugar de ser 2,2, como decía, en el presupuesto que anunció hace una semana atrás, dijo que va a ser 1,5. Es decir, lo que te estoy queriendo decir, Mariano, que el gobierno no quiere más ajuste fiscal, quiere mantener lo logrado hasta ahora. Entonces, eso en los papeles. Ahora, vamos a ver los hechos. Esto no estaba cuando Milei la semana pasada dijo esto, mandó el presupuesto y puso los números 2025. No estaba previsto una baja de retenciones por un mes. Pues claro, entonces, esto es nuevo, se decidió el fin de semana. Entonces, ahora, bueno, hay que ver, esto lo va a obligar al gobierno a recortar otras partidas. Es un 0,20. El superávit fiscal. Claro. Si el superávit fiscal no se negocia, bueno, si vienen menos ingresos, tenés que darte vuelta y decir, bueno, ¿a quién le recorto? Es un 0,25, es un 0,25 del PBI. Si vos tenés que el superávit está previsto en 1,5, un 0,25 no sería tanto, sería, bueno, la mitad de medio punto. Bueno, por eso no estás cumpliendo la meta. Claro. Exacto. No estarías cumpliendo la meta, pero bueno, de eso para que no se enojen después. Claro. Es decir, la película hiciste un gran trabajo fiscal, pero
no hay que quedarse, digamos, la dinámica sigue. El gobierno viene diciendo Igualmente que va a ser todavía, cada vez mejor. igualmente el gobierno todavía tiene que cumplir las leyes que votó el Congreso, la de discapacidad, que dijo que hasta que el Congreso no diga la fuente de financiamiento no la va a cumplir, y ahí va a venir un conflicto político. Dicen que va a judicializar, el Congreso puede haber un conflicto de poderes, y también va a tener que cumplir la ley de financiamiento educativo, la ley de financiamiento para el Garrahan, y la ley de los ATN, ¿no? Que son todos los vetos que rechazó el Congreso. Eso también es un frente fiscal abierto. Bueno, ahí está, Mariano, un poco la pregunta con que iniciamos esta charla. Digamos, el tesoro todo bien, la plata para el bonista está, pero bueno, después está la dinámica fiscal para que Argentina no sea una máquina de deglutir dólares y no lo aproveche, ¿no? El riesgo político sigue estando. Claro. Por eso es que el riesgo país no va, no vuelan los bonos persistentemente. Bien. Tenés rebote. Argentina es un barrilete. Imagínate tomar decisiones con activos que un día te caen 20, al otro día te suben 20. Digamos, es volatilidad, se cobra. Es decir, en el medio tenés algunos ganados, algunos ganan, otros pierden, pero en definitiva lo que tiene que tener Argentina es estabilidad en su dinámica macrofinanciera, ¿no? Un barrilete, bueno, me gustó la palabra barrilete, como barrilete cósmico, ¿te acordás de Víctor Hugo Morales? Bueno, pero un poco menos... Era un poco más lindo el otro barrilete cósmico, pero bueno, nos trajo más alegrías Exacto. que estos barriletes. Martín, la última, porque me quedé ahí medio en el tintero, me lo comentaste algo, me esbozaste, pero ¿cómo se junta, cómo pueden juntar reservas el gobierno, acumular reservas para llegar a esos 3.000 millones negativas que tienen que llegar a fin de año? En este contexto. ¿Cuál sería? Bueno, tiene si querés, tres canales. Un primero, que el BID, el Banco Mundial y demás le presten más dólares de lo que dicen, ¿no? Ajá. Digamos, eso es una. Pero después, no son genuinas, no son reservas genuinas, son préstamos. Son préstamos, y sí, es financiamiento. ¿Sí? Financiamiento. Después, la otra es que el Tesoro compre. Recordá, Mariano, que el gobierno te decía que el Tesoro iba a comprar 500 millones o 1.000 millones de dólares por mes. Claro. ¿No? Eso es lo que hace el Tesoro cuando compra dólares, está retirando pesos del mercado, ¿no? Para eso tiene que tener superávit fiscal, que está... Para eso tiene que tener... Claro, pero tampoco pensá que también el Tesoro, cuando tiene pesos, tené cuidado porque también tiene que afrontar vencimientos de deuda en pesos, que si el mercado no se lo renueva todo, tiene que poner de esa cajita. Exacto, bien. ¿Y la Entonces, otra? Y la otra es que el banco, y la otra es que coloque que coloque deuda del Tesoro. Ajá. Que el Tesoro colocó 1.500 en junio y entre junio y julio, en el cual era deuda en pesos que lo podían suscribir con dólares. Entonces venía el extranjero, liquidaba esos dólares, el Banco Central sumaba reservas y a cambio le daban esos bontes, ¿no? Entonces ahí era un financiamiento, todo es endeudamiento, ¿no? Ese financiamiento, porque el Banco Central no compra. Ojo, cuando compra, el pasivo del Banco Central también sube, porque sube reservas, pero sube la base monetaria. Exacto. ¿No? Muy bien, decir, brillante. Y ya mañana arranca la discusión del presupuesto con todo este telón de fondo. Martín, gracias por atendernos, clarísimo, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Mariano. Un abrazo grande. Chao, Martín. Martín Hasta Polo. luego. Martín Polo es economista de Cohen y Asociados y además analista de mercados.